En este video lo que vamos a ver es una forma alternativa para hacer el cálculo de los coeficientes de regresión lineal. Como lo pueden ver en pantalla, digamos que existe una forma alternativa de estimar los betas usando directamente la matriz de covarianzas y no la fórmula a la que estamos acostumbrados de x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y, sino que equivalentemente nosotros podemos suponer que el modelo está centrado en cero, calcular los betas correspondientes a cada una de las variables de entrada, suponiendo que el modelo está centrado en cero, que al fin y al cabo no va a afectar el valor del beta, y el beta 0 se calcularía por aparte. Como tal, aquí en pantalla les muestro pues como las fórmulas que nosotros necesitamos para el día de hoy. Como tal, los betas desde el 1 hasta el p, suponiendo que tengo p variables explicativas, se calcularían como la matriz de covarianzas de los x a la menos 1 por un vector de covarianzas entre cada uno de los x y el y. Esta multiplicación como tal daría la estimación de los betas, del beta 1 hasta el beta p, y el beta 0 se estimaría de forma independiente usando la media de los y y la media de los x, ¿sí? Y pues obviamente la estimación que tenemos arriba. Hacemos pues como tal la importación de la función datasets. Dentro de esa función existe los datos de Iris, para que lo miremos a ver qué tiene Iris. Tiene como tal el conjunto de datos de las mediciones de las plantas, mírenlos por ahí, pero aparte, miremos a ver qué más tiene. Por aquí tiene una información asociada, listo, esta es la información de la especie a la que pertenece. El 0 se refiere a las cetosas, el 1 a las versicolor y el 2 a las virgínicas. Y tenemos también que, por acá debe decir, los nombres como tal de las variables de entrada. Vamos a usar esas dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es completar un poco el código acá. Lo que voy a hacer es importar, import pandas pd, ¿sí? Para manejo de datos, y lo que voy a hacer es cargar estos datos en un data frame que se llama df pd.dataframe. Como tal, Iris tiene un montón de cosas, pero miren, fíjense acá que el primer elemento que tiene Iris se llama data, que contiene como tal las observaciones de las medidas. Voy a entrar a data y aparte de todo le voy a colocar que las columnas se van a llamar iris. Por aquí está en feature names. Miremos a ver cómo va la cosa. Voy a imprimir aquí un df.get y miren, vaya, ¿sí? Para el ejercicio como tal vamos a suponer que voy a tratar de explicar, por ejemplo, la longitud del pétalo. Obviamente no voy a usar la información adicional del pétalo, sino, perdón, la información adicional del sépalo. Aquí voy a tratar de explicar es la longitud del sépalo, sino que voy a usar para poder explicar esta longitud, la longitud como tal del pétalo y el ancho del pétalo, que sería la información adicional que no tiene nada que ver con el sépalo. Entonces, para este fin, tengan en cuenta que nuestra variable y va a ser sepalength. Esta la voy a eliminar del dataset porque pues para el ejercicio no me sirve, y las otras dos las voy a dejar como variables explicativas. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí antes del head, de hecho aquí no lo voy a eliminar, es dropear la segunda columna. En este caso voy a colocarle df.drop, le colocamos el nombre tal cual sale ahí con los espacios y todo, y le colocamos que el axis es igual a 1. Aquí es importante también colocarle inPlace igual true para que nos actualice el df, y miren que nuestro df como tal ya contiene solo las tres variables de nuestro interés. Tienen que tener presente o tienen que tener en cuenta el orden, porque esta es nuestra y, esta sería nuestro x1 y este nuestro x2, para que lo tengan presente. Lo único que vamos a hacer de aquí en adelante es usar esta fórmula. Vamos a calcular
cada uno de los componentes, sigma xx, sigma xy, pero los vamos a calcular todos en uno y ya después los separamos. ¿Cómo así que todos en uno? Entonces voy a colocarme por aquí otra línea de código, perdón, otra celda de código, y lo que voy a hacer es calcular el df punto para que me calcule la matriz de covarianzas, y aquí ya tendría todo. Miren que como tal estos cuatro elementos, y miren una cosa, este recuadro que estoy marcando aquí como tal sería nuestro sigma xx, ¿sí? Miren que como tal es la matriz de covarianza. Estos cuatro numeritos pertenecen a la matriz de covarianzas que está definida por las variables petal length y petal width, que son nuestras dos variables de entrada, ¿sí? Este sería nuestro sigma xx. Y miren por acá, que de hecho estos dos valores son los mismos de aquí arriba, pero no voy a considerar esos de aquí arriba, serían nuestro sigma xy. Miren que aquí tenemos los dos x, petal length y petal width, y nuestra y, esta sería como tal el vector de covarianzas entre las variables de entrada y la variable respuesta. Esos son los elementos que nosotros vamos a utilizar como tal para el cálculo. El único que no vamos a utilizar acá sería este valor que corresponde a la varianza de la variable respuesta. En este caso, para la estimación de los betas de regresión no se usa, pero los otros componentes sí. ¿Cómo me extraigo entonces cada uno de esos componentes? Vamos a colocar aquí sigma, el sigma completo, y vamos a decir que sigma xx va a ser igual, ¿sí?, a sigma.log. Aquí tengan cuidado que lo estamos trabajando como un data frame, o lo otro que nosotros podemos hacer es mandar como tal todo la matriz de covarianzas, que no sea un data frame, sino que se comporte como un objeto de NumPy. A ver, aquí algo me salió mal. Es tu NumPy con guión al piso. Miren así. Lo que nosotros podemos hacer entonces, voy a dejar de todas maneras el cálculo de la matriz de covarianzas aquí arribita, pero el que voy a usar como tal es el NumPy, que simplemente me extrae no como un formato de columna, sino con un formato de array de NumPy. Una vez lo tengo así, ya puedo, no necesariamente tengo que usar el log, sino que puedo acceder, por ejemplo, a las columnas. En este caso voy a acceder de la 1 en adelante, para que no me coja el elemento 0, que sería esta de acá, ¿sí?, esta fila, y en las columnas de la 1 en adelante, para que no me coja la primera columna. Vamos a ver si sale bien. Sigma xx me debería imprimir claramente 311, 129, 129 y 058. Para extraer el sigma xy de la misma forma, voy a usar sigma y me extraigo de la segunda posición en adelante en las filas, es decir, índice 1 en adelante, y en las columnas le voy a decir que me extraiga la columna 1, es decir, índice 0, ¿sí? Vamos a imprimir aquí también sigma xy para ver si todo va bien, y como tal, ahí está, 1, 0, ¿sí? Listo. Una vez tengamos esto, lo único que nos quedaría por hacer es hacer la multiplicación que está acá, es decir, agarrar el sigma xx, invertirlo y multiplicarlo matricialmente por el vector. ¿Cómo lo hacemos entonces? Para invertir el sigma xx usamos np.lin np.linalg.imp, ¿vale? Creo que nos hace falta importar como tal el paquete de NumPy, import NumPy as np, np.linalg.imp,
para que me invierta sigma xx. Ahí está. Esta sería la inversa como tal, lo que vemos ahí en pantalla, y para multiplicarla matricialmente puedo usar la función también de Python, perdón, del módulo de NumPy, que se llama matmul, de matrix multiplication. Recibe como primer argumento una matriz, como segundo argumento otra matriz, que en este caso va a ser un vector un vector columna. Multiplicamos matricialmente y como tal nos da el beta 1, este sería nuestro beta 1, este sería nuestro beta 2. ¿Listo? Así se calcularían como tal los betas de regresión. Los betas correspondientes, ojo pues que aquí voy a colocar un comentario, ¿sí? Covarianza, matriz de covarianza. Para las variables de entrada, esta de aquí, vector de covarianzas, las variables de entrada y la variable respuesta. Y como aquí vamos a colocar estimación betas de las variables de entrada, por aquí tenemos los betas. Para el intercepto lo que vamos a hacer primero, me voy a extraer el y es df en la posición o en la columna, sepa len en centímetros, y tenemos aquí punto min, colocamos este llevar, vamos a ver si la calculamos bien, llevar. Sí, ahí está, nos faltaría la media de x bar. Para la media de x simplemente accedemos a las dos variables que componen las variables de entrada. Para acceder a dos variables colocamos doble corchete cuadrado y simplemente colocamos las variables o listamos las variables que queremos acceder, en este caso beta length y beta. Listo. Miremos aquí entonces, aquí colocamos punto min para que calcule la media y miremos a ver si quedó bien calculado. X bar, ahí está. ¿Qué nos hace falta? Voy a colocar que el X bar me lo coloque en formato de NumPy, punto to NumPy, para poder hacer el cálculo del beta 0. El beta 0 entonces se define como X bar menos X bar. Aquí tenemos que mirar a ver si cómo funciona bien el matmul, porque tenemos que hacer la multiplicación de forma matricial, donde X bar es este vector, nos sirve que sea un vector fila, y para el beta nos sirve que sea un vector columna. Tenemos beta 0, como tal nos ha quedado de esta forma. Sí, tenemos el beta 0 4.19 y los betas, el beta 1 0.54, el beta 2 menos 0.31, ¿sí? Por si acaso, pues digamos que existe la duda de que esto no es lo mismo, vamos a montar aquí rápidamente cómo se haría de forma habitual, es decir, x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. Lo que voy a hacer es aprovechar estas partes del código que están acá para extraerme directamente el y el x, ¿sí? Recuerden que para calcular la forma habitual necesitamos bueno, antes que todo vamos a colocar más bien aquí un df,
df, vamos a crear una columna que se llame const. Esa columna va a tener puros unos y nuestro X va a contener esa columna en la primera posición. Recuerden que esa columna de unos lo que va a hacer es estimar el beta 0 en el modelo, en el cálculo del OLS habitual. ¿Cómo se calculan los betas habitualmente? Entonces, X transpuesta, X punto transpose, ¿sí? Multiplicado matricialmente, np.matmul, X transpose, X transpuesta por ella misma por X. Todo esto lo invertimos, np.lin alg.lin.alg.in. Ahí tenemos la primera parte. Y esto hay que multiplicarlo matricialmente por la multiplicación matricial de X transpuesta por Y. Entonces voy aquí a ir montando np.matmul, ¿sí? Todo esto va multiplicado ¿por qué? Por la multiplicación de X transpuesta matricialmente. Voy a volver a colocar un np.matmul entre la inversa de X entre X transpuesta y Y. E imprimamos los betas. Mírenlos que como tal son exactamente los mismos. Tenemos beta 0 4.19, beta 1 0.54, el mismo de aquí, y beta 2 menos 0.319 menos 0.319. Por si alguien duda, voy a colocar aquí la fórmula que está escrita en términos de operaciones de Python. Acá es la que voy a escribir aquí en LaTeX. Básicamente es la multiplicación de X transpuesta por X, todo esto elevado a la menos 1, todo esto elevado a la menos 1, que multiplica a X transpuesta por Y. ¿Sí? Esta es la fórmula que está como tal en la celda siguiente. Entrémoslo acá y ahí lo veríamos en pantalla, pero en un momento que me quedó, se me fue una S de más. Y miren ahí, esa es la fórmula que está como tal. Aquí, como pueden ver, las dos fórmulas son equivalentes. Esta como tal X aquí es la matriz de diseño. La matriz de diseño considera una columna aumentada que es una constante de unos, pero es equivalente a hacer el cálculo usando matrices de covarianza, como lo acabo de mostrar en esta celda que estoy mostrando aquí. Lo único que difiere es que tengo que estimar los betas de cada uno de los X separados del beta 0, mientras que en la versión convencional el beta 0 se incluye dentro del cálculo matricial de la fórmula cerrada y no de forma independiente. Ahora, teniendo esto presente, yo puedo colocar versiones robustas. Miremos aquí, una versión robusta del modelo del cálculo de los coeficientes de regresión usando la lógica de las matrices de covarianzas. Es usar es reconstruir, o más bien construir dicha matriz a partir de medidas robustas. ¿Cómo lo hago entonces? Lo que voy a hacer aquí es crear una nueva línea de código, y lo que voy a hacer en este caso es hacer el mismo cálculo que tenemos aquí arriba, ¿sí? De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar abajo
pero el sigma o la matriz de covarianzas la voy a estimar usando una correlación como la que puede ser la de Spearman o la de Kendall. ¿Cómo lo hago? Si bien la matriz de correlaciones calcula una covarianza estandarizada, yo puedo con la covarianza estandarizada y con un vector de varianzas que también puedo estimar de forma robusta, construir o reconstruir como tal la matriz de covarianzas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es modificar este código un poco para construir este sigma. ¿Cómo construimos ese sigma? Entonces, coloquemos primero aquí unos 3 puntos y lo que vamos a hacer es calcular la matriz de correlaciones completa. ¿Y cómo calculo la matriz de correlaciones? El de f.core, y para hacerlo robusto le voy a decir que el método que use va a ser Spearman. ¿Sí? Spearman, listo. Aparentemente va bien, ahí hay un error por el tema del sigma, pero vamos a ver cuál que score, listo. Vale, tenemos un problema, la constante como tal aquí no iría, así que voy a hacer una cosa antes de seguir, que es volver a leer los datos de forma original para que me queden sin la columna y empiezo de nuevo. Vamos a hacer, de hecho, por aquí por aparte, el cálculo de esta correlación para ver cómo nos queda. Tenemos la matriz de correlaciones. Lo otro que nosotros necesitamos en este caso es una versión o un cálculo robusto de el vector de varianzas o el vector de desviaciones estándar de cada uno de las variables. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a usar un cálculo que se llama la MAS. Vamos entonces a usar esta función from statmodels.robust.scale import math, y esto lo que nos va a permitir es calcular la median absolute deviation. Para eso vamos a usar todo el DF, a ver cómo lo calcula. Justamente es lo que necesitamos, que nos lo calcule por columna para cerciorarnos de que el cálculo esté bien. Voy a acceder a una columna en particular, voy a hacer el cálculo de una sola columna para mirar que sí esté dando todo bien. Debería dar 1.037, como tal si da, es decir que esta sería nuestra estimación de las desviaciones estándar robustas, ¿sí? Comentario, calculando las tenemos desviaciones estándar, por aquí tenemos la matriz de correlaciones de Spearman. Como tal, ya saben que esta de acá es un vector, la correlación es una matriz. Para recuperar como tal nuestra matriz completa, que sería sigma, la vamos a calcular, esto de aquí lo voy a quitar, la vamos a calcular como np.diag de diagonal, para crear una matriz diagonal con las desviaciones estándar. Esto lo multiplicamos matricialmente, np.matmul, lo multiplicamos matricialmente por la matriz de correlaciones, y este resultado lo volvemos a multiplicar matricialmente por, de nuevo, la diagonal de las desviaciones estándar para poder recuperar nuestra sigma completa. Vamos a mirar cómo nos queda nuestro sigma. Miren que esta sería nuestra matriz de covarianzas robusta como tal. Esta como tal es la que nosotros vamos a usar en el mismo cálculo, ¿sí?,
como le coloqué el mismo nombre, puedo utilizar el código. Aquí simplemente estoy accediendo a este elemento de aquí, este de acá, este de acá y este de acá, que definirían mi sigma XX y el vector de sigma XY que estaría por aquí. Calculamos y aquí tenemos aparentemente un error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que slice, miremos a ver, sigma, a ver, quedó bien calculado. Vale, no lo habíamos corrido, no habíamos corrido el sigma. Miremos a ver, imprimamos aquí sigma que si nos quede bien. Claro, básicamente nos hace falta transformar esto en un numpy array para que nos quede en esta forma. Lo que voy a hacer es volver a asignarlo a la misma variable para que me lo transforme de formato de data frame a formato de array, y ya ahora sí debería funcionar. Miren que tenemos una estimación de 0.46, bueno, un poquito alejada, bueno, no tan alejada, pero pues digamos que aquí tenemos una versión robusta y tenemos una estimación para el beta 2 de 0.06. Aquí es de menos 0.31, habría que mirar si es que de pronto esta segunda variable no es significativa para el proceso. Lo que nos quedaría acá es estimar el beta 0. El beta 0 lo pueden volver o lo pueden estimar también usando la misma lógica que tenemos acá. Lo voy a colocar aquí de primero. Lo único es que si lo van a hacer en una versión robusta, pues les recomiendo que no calculen el parámetro de la actualización como la media, sino como la mediana. Usen esos mismos betas y en este caso pues van a tener que el beta 0 va a ser el primero que sale allí. Colocamos aquí el print, y el beta 1 y el beta 2 en sus versiones robustas serían los dos siguientes. Como tal, el beta 0 lo estima en 3.71, el beta 0 en la versión normalita la está estimando en 4.19, no está para nada alejado. 4.19, 3.71. Recuerden que esta como tal sería una versión robusta del cálculo de los coeficientes, usando como tal la matriz de correlaciones de Spearman y las desviaciones estándar de forma robusta calculadas con la MAS. Ahí directamente pueden hacer el cálculo de la otra versión, que sería usando la correlación de Kendall, pero tengan presente que Kendall siempre tiende a subestimar los coeficientes. Por lo tanto, pues digamos que si bien aquí aparentemente para el beta 0 lo estimó bastante bien, puede ser que el cálculo como tal de las correlaciones para esta variable o para esta matriz de acá pueda estar subestimado un poco, ¿sí? En este caso, con Kendall nos da un beta 0 de 4.19, un beta 1 de 0.30 y un beta 2 de 0.21. Eso sería pues como lo de este video. Ya saben una forma alternativa de calcular esta misma ecuación de acá, pero usando las matrices de covarianzas, que sería la fórmula que están viendo en pantalla. Sin más nada, muchas gracias, muchachos.